y vamos a estar en una nueva serie que vamos a estar viendo a partir de hoy. Filipenses, abran sus Biblias en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahí vamos a estar tratando nuestro tema de hoy. Los domingos pasados estuvimos hablando acerca de una serie que tenía por título Aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a través de la palabra la confianza en Dios. Estuvimos viendo diferentes temas, el afán, la ansiedad, cómo confiar en Dios cuando no entiendo, ¿cierto? Y diferentes temas. Durante 4 domingos estuvimos hablando acerca de la fe, acerca de la confianza, y el Señor me ha guiado a que empecemos a estudiar los domingos de manera expositiva la carta a los Filipenses, que es una carta muy interesante, muy edificante, como lo es toda la Escritura, y que esto va acorde también al tema de la confianza y de la fe, porque Filipenses, el tema central es cómo gozarnos en Cristo. Y el título de esta serie, de esta nueva serie que hoy iniciamos, es Una vida centrada en Cristo, y como subtítulo, el gozo del cristiano. Así va a ser la serie, Una vida centrada en Cristo, como subtítulo ahí, el gozo del cristiano. Y vamos a estar en los primeros 6 versículos de Filipenses. Vamos a ir ahí al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Los primeros 6 versículos vamos a iniciar el día de hoy con una introducción. Vamos a ver algunos datos generales de la carta y vamos a estar viendo estos primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y nos dice lo siguiente. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre Celestial, una vez más oramos para pedir la iluminación de tu Espíritu Santo, que tú me ayudes, Señor, me guíes para exponer este mensaje y que tú prepares nuestros oídos y nuestros corazones para recibirlo, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios de toda gracia, de toda sabiduría, y porque estás con nosotros, Señor. Edifica a tu pueblo a través de tu palabra y alienta, fortalece nuestra fe y nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar esta exploración, vamos a entrar a la carta a los Filipenses, vamos a ir en aquel tiempo, todo lo que estaba ocurriendo y por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. El título de hoy o el subtítulo es Lo que Dios comienza, lo termina. ¿Cuántos creen eso? Lo que Dios comienza, Él lo termina. Dios es experto en terminar lo que empezó. Dios no es como nosotros, que nosotros empezamos algo y a veces lo dejamos por la mitad. Emprendemos alguna cuestión y lo dejamos de pronto a mitad de camino. En los mejores de los casos hemos concluido algunas cosas, hemos finiquitado algunas otras, pero nosotros, nuestra naturaleza humana está en que a veces dejamos las cosas a medias, pero en Dios no. Dios es perfecto en sus planes, en sus propósitos, y Él lo que comienza lo perfecciona y lo termina. Pero antes de ir hacia allá, quiero que veamos unos datos generales de esta carta a los Filipenses para que nosotros nos ubiquemos tanto en el tiempo como en la historia, para saber de manera más profunda qué es lo que el apóstol Pablo, cuál es la intención del autor al escribir esta carta. El autor es Dios y fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Quién escribe la carta? La escribe el apóstol Pablo. ¿En qué año? Se aproxima el año 60, año 62 después de Cristo. Esta carta pertenece a un conjunto de 4 cartas que se le conocen como las cartas carceleras. Estas cartas carceleras son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿De dónde está escribiendo el apóstol Pablo? Él no estaba en su oficina con aire acondicionado, todo limpio, con una limonada o un café, con comida o algo. Él estaba desde una cárcel escribiéndole a la iglesia en Filipo. Esta iglesia se encuentra en Filipos, por eso de ahí su nombre Filipenses, una ciudad llamada Filipos. Era una colonia romana.
de Macedonia, por eso se le llama a los filipenses. Y esta iglesia, Pablo, el apóstol, la fundó aproximadamente en su segundo viaje misionero. Ahí en Hechos, capítulo 16, podemos ver la fundación de la iglesia y los primeros convertidos. Entre esos está Lidia, la vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Está también el carcelero de Filipos, él y su familia, todos se bautizaron. Lidia y su familia creyeron en el evangelio junto a otras familias a través de la predicación. Ahí nace o ahí se funda esta iglesia, es la fundación de esta iglesia. Se le conoce también como la carta del gozo. Algunos teólogos lo han denominado el evangelio del gozo. Y vamos a ir viendo eso. La palabra gozo en Filipenses, en esta carta, aparece 16 veces en 104 versículos. 16 veces en 104 versículos. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Pablo escribe esta carta primeramente para agradecer a Dios y a los hermanos de Filipo la generosidad y la ayuda espiritual y material que ellos brindaron al apóstol Pablo mientras estuvo sobre todo encarcelado. Ellos apoyaron el ministerio del apóstol Pablo tanto espiritual como materialmente, pero también le apoyaron mientras estuvo en la cárcel. Enviaron ayudas para el apóstol Pablo. Entonces él envía la carta para dar gracias a Dios por eso. También lo hace para animar a la iglesia a perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Escribe la carta para promover y impulsar, animar la unidad dentro de la iglesia y exaltar la supremacía de Cristo. Básicamente en estos 4 aspectos son los 4 motivos por el cual Pablo escribe esta carta o el Espíritu lo inspira a escribirla. También nos muestra, hermanos, una verdad fundamental, y es que el verdadero gozo cristiano no depende de las circunstancias favorables. Es decir, en que si me fue bien estoy gozoso, pero si me fue mal ya no tengo fe. No, sino que depende de que nuestras vidas estén centradas en Cristo, que giremos en torno a Cristo y que Cristo sea la cabeza como el fundamento y la columna de todo nuestro ser. De ahí deriva, de ahí depende el gozo como cristiano a pesar de las situaciones no tan favorables y adversas que nosotros estemos viviendo. Vamos a estudiar entonces esta carta como introducción, que fue escrita desde una cárcel, pero me llama la atención que él está desde una cárcel, condiciones precarias, no está en una celda de lujo con wifi, piscina, jacuzzi, televisor de 80 pulgadas, ni con aire acondicionado, en una de las peores condiciones, siendo ahí torturado, ofendido. Ahí en Roma estaba él preso, y él escribe esta carta, y lo curioso es que Pablo, estando preso en esas condiciones, escribe para animar a cristianos que se encuentran fuera de la cárcel y que se supone que ya deben estar gozosos, que deben estar mucho más contentos que él, mucho más animados y perseverando mucho más que él. Pablo está enseñando que su gozo, su fe, no depende de las circunstancias, ni del lugar, ni de sus sentimientos. Dependen de Cristo, de su mirada, de la centralidad de su fe y de su vida, y de tener nuestra fe en la roca que es el Señor. Entonces, este es un dato curioso. Está desde una cárcel y escribe para animar. Debería ser al contrario, él debería estar recibiendo cartas. Pablo, ánimo, vamos Pablo, que Dios no va a dejar que seas destruido. Vamos Pablo, sigue perseverando, saldrás pronto. Debería ser al contrario según la lógica humana. Pero como el gozo de Dios, cierto, la fe va por encima de la lógica, va por encima de la circunstancia, Pablo, por el Espíritu Santo, tiene la fortaleza, el vigor y el ánimo de escribir para agradecer, para adorar y para animar. Desde una cárcel, con cepos en los pies, cadenas en sus manos, y en los peores de los calabozos que había en esa época, sin iluminación, quizás una antorcha, y con quizás poca comida y condiciones precarias, hermanos. Pablo nos está dando este gran ejemplo, y es que él sabía que Cristo estaba con él. Él descansaba en que Dios es soberano, y que si él estaba ahí en ese momento en la cárcel, es porque Dios lo había permitido con un propósito claro. Y Pablo lo describe más adelante, que el evangelio corra, que el evangelio se siga promoviendo y se siga predicando.
También podemos decir, hermanos, que cuando Dios inicia una obra en nuestra vida, o su obra en nuestra vida, esa obra tiene un final asegurado. Y eso es precisamente lo que Pablo le recuerda a la iglesia en Filipos. Y para eso vamos a dar una ilustración. Imagínense un escultor famoso una vez trabajando en una gran piedra. El escultor tomó una piedra, imagínense que esta es la piedra, y él empezó con su martillo, ¿cierto?, con su cincel, a cortar, a partir la piedra para darle forma. Y un hombre se le acercó, un hombre curioso que pasaba por el lugar, y le dijo: ¿pero qué estás haciendo? Y el escultor respondió: estoy sacando un caballo que está dentro de ella. El hombre no entendía, el que preguntó, pero con cada golpe del cincel y del martillo que él tenía, el escultor quitaba lo que sobraba hasta que finalmente la figura apareció. Hermanos, y es lo mismo con nuestras vidas y con nuestros corazones. Dios es ese gran alfarero, Dios es ese gran escultor que empezó a dar cincel, que empezó a permitir que seamos golpeados, permitir que atravesemos adversidades, pruebas, pero para formar a Cristo en nosotros. Pero para eso, primero, Él debe quitar lo que estorba, lo que nos sirve, y lo que quita y resta la verdadera figura y la verdadera identidad que nosotros tenemos. ¿Qué está quitando Dios cuando salva a una persona, cuando empieza una obra? Él está quitando, disminuyendo en nosotros el pecado, el orgullo, el egoísmo, la incredulidad, los miedos, las inseguridades, las malas costumbres, ¿cierto? Y Él nos va transformando. Él es ese escultor que está allí tallando a Cristo en nuestros corazones hasta que finalmente el Señor sea formado. Entonces, hermanos, como punto número 1, vamos a ver cómo Pablo describe nuestra identidad como cristianos. Punto número 1, Pablo muestra nuestra verdadera identidad. Y es que mire cómo se presenta en el versículo 1. Él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Es decir, Pablo le está hablando a una iglesia que tenía 10 años ya de estar sirviendo, de estar trabajando, y es una iglesia que ya estaba formada, ya tenía obispos, ya tenía diáconos, pero hay algo curioso, y es que él se presenta como siervo. Muy pocas veces Pablo decía Pablo, apóstol del Señor, muy pocas veces. El título que Pablo prefería escoger era de siervo. Y es que nosotros tenemos una identidad en Cristo. Aparte de que somos llamados siervos de Dios. ¿Qué significa la palabra siervo? Significa doulos en el griego, que significa esclavo. La Biblia también nos señala a nosotros, los creyentes de su iglesia, como los santos. Como punto número 1 y 2, somos santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén, pero no santos como la iglesia tradicional lo ha enseñado, o no que nos van a canonizar ahora que salgamos de acá, San Wilder, vamos a canonizarlo allá. No, ¿cierto? Somos santos, y hay que mirar qué significa esta palabra santos o santo. Santo significa que nosotros fuimos ¿qué? Apartados. Fuimos apartados del mundo, de la contaminación del mundo, de la inmundicia, ¿verdad?, pagana, para ser trasladados al reino de su Hijo. Fuimos apartados, llamados, escogidos por Dios para un uso honroso. Por eso es que cuando el Señor nos llama, ¿Él qué hace? Él nos saca de las tinieblas. ¿Y cómo nos saca de las tinieblas? Confrontándonos y convenciéndonos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. El Señor nos llama y nos saca de allí. Por eso somos santos. Pablo llama a los creyentes santos no porque sean perfectos, no está hablando de perfección, sino porque fuimos apartados para Cristo, apartados para un uso honroso. Somos santos. ¿Qué más nos dice la Escritura en cuanto a nuestra identidad? Fuimos ¿qué? Hechos, creados, ¿conforme a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo primero que atacó Satanás en el huerto del Edén con Adán y Eva? Él quiso ¿qué? Darle un golpe de estado a Dios, y quiso ¿qué? Distorsionar la imagen de Dios. Es lo que Satanás quiere robarnos.
cosa que no va a poder hacer nunca, robarnos la imagen y semejanza de Dios. Satanás no fue creado a imagen y semejanza de Dios, nosotros sí, ninguna criatura, ningún animal. Pero ¿qué vemos ahora? Satanás sigue atacando. Ahora está ese cuento del tema de los Terian, muchachos vacíos de corazón, que tienen vacíos afectivos, espirituales primeramente, emocionales, que se ocultan en una máscara para ellos encontrar una identidad, porque ellos se identifican no con Dios, no al diseño original, sino que se identifican al diseño que Satanás ha querido implantarles. Que dice Romanos 1, que ellos dejaron la gloria del Creador, no le dieron gracias, le dieron la espalda a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y terminaron rindiéndole culto a figuras, rindiéndole culto a animales, a cuadrúpedos, aves de los cielos, a la naturaleza. Y que esto es un ataque terrible. Lo de los Terian es una cuestión espiritual. Los muchachos, obviamente, por la falta de Dios, que habla Romanos 1, las consecuencias, lo que hablamos en la célula también, las consecuencias de estar apartados de Dios. Cuando estamos alejados de Dios, el hombre quiere llenar el vacío con cualquier cosa, menos Dios. Es decir, el hombre sabe, porque dice Romanos 1, ellos decidieron ignorar a Dios. O sea, ellos sabían, dice, conociendo a Dios, lo ignoraron. Se envanecieron entre sus propios razonamientos, sus propios deseos, se envanecieron, se entenebrecieron. Y entonces, por eso el hombre, nosotros cuando estábamos sin Cristo, queríamos buscar identidad en el mundo, en los tesoros, en la vanagloria, en el materialismo, y ahora con esta corriente que está por ahí marchando, el cual debemos guardar a nuestros hijos, ¿verdad? De estas corrientes que van a entrar a los colegios muy seguramente, de esa cuestión de los Terian. ¿Qué significa la palabra Terian? Animal o bestia salvaje. Y esa es la misma palabra para definir bestia en Apocalipsis también, la bestia que describe allí. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Distorsionar aún más la imagen de Dios en nosotros. El cristiano no se identifica, ¿verdad?, con un animal, ni con el sol, ni con la luna, ni con las estrellas. Con Cristo, que es quien nos ha dado nuestra identidad, de que somos siervos de Dios, de que somos santos y de que somos hijos de Dios por la fe. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, como creyentes debemos estar claros en que usted y yo somos hijos de Dios, que somos santos. Pablo lo describe acá. La carta la envía a los santos en Filipos, la envía a los santos en Santa Marta, a los santos en Ríos de Gracia y en todas las iglesias del Señor Jesucristo. ¿Se descargó? ¿Ok? Para describir nuestra identidad. ¿Cómo más nos describe el Señor, hermanos? ¿Cuál es nuestra identidad como creyentes? Usted y yo tenemos la gran responsabilidad y el privilegio de ser, ¿qué? Embajadores de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Segunda a los Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores. Somos, quiere decir identidad. Soy embajador, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Somos embajadores para qué? Para llevar este evangelio. El evangelio es ¿qué? Reconciliación. Un embajador lleva un legado, lleva una identidad, lleva una marca. Entonces, un embajador es un enviado. Fuimos enviados, escogidos, apartados, capacitados y enviados. El creyente fue escogido, apartado, está siendo capacitado y es enviado para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelio, para presentar a Cristo. ¿Cierto? Somos embajadores. ¿Y por qué somos embajadores en este mundo? Porque tu ciudadanía y mi ciudadanía, que dice la Escritura, no es de este mundo, sino que es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, tenemos una cédula, sí pertenecemos a esta nación, pertenecemos a este país terrenal, humanamente hablando, pero espiritualmente ya nuestros valores éticos, nuestra identidad
nuestra práctica, nuestra fe, nuestra manera de vivir, entonces ya no va a pertenecer a este mundo, sino que pertenece, ¿verdad?, al reino de los cielos, de donde va a venir nuestro Salvador, de los cielos de donde Él vendrá. Usted y yo pertenecemos. Por eso es que es lo importante de la palabra de Dios, porque ahí se nos enseña cómo los embajadores de Dios viven en esta tierra como un buen siervo de Jesucristo, como dice la palabra, como un fiel y buen siervo de Jesucristo que usa bien la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no va a tener nada de qué avergonzarse. Entonces, si nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros debemos vivir conforme a lo que el cielo estableció, conforme a la vida que Cristo nos dio, conforme a su voluntad, que es vivir como santos, apartados, aunque hay pecado, aunque fallamos, aunque en algún momento, ¿verdad?, hay dificultades. El cristiano vive una vida de arrepentimiento y fe. No es una vida perfecta, pero no es una vida en pecado de manera deliberada, viviendo en pecado, ¿verdad? No practicamos el pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Pablo empieza definiendo claramente eso para pasar al segundo punto. Pablo se identifica como siervo. Nosotros somos siervos, ¿verdad? Pero hoy día se nos enseña que los cristianos somos como estrellas de cine, somos estrellas famosas, somos, mejor dicho, tantas cosas, ¿verdad?, que elevan el orgullo, que inflan el ego humano. Hermanos, incluso, yo creo que nosotros no llegamos ni a ser siervos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, dice el Señor Jesucristo, que somos siervos, ¿qué? Inútiles, porque hacemos solo lo que se nos manda. Tremendo, o sea, casi ni a siervo llegamos. ¿Qué quiere el Señor? Recordarnos eso y destruir todo orgullo que siempre se levanta en nuestro corazón. Dice, ustedes son siervos inútiles porque hacen lo que se les dice. Y si a veces ni siquiera hacemos lo que Dios nos dijo, ay. A veces no hacemos, y yo creo que casi siempre, lo que Dios nos dijo como Él lo dijo, sino que a veces lo hacemos a nuestra manera o como yo quiero. Pablo dice, somos siervos, esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese santo o en esa santificación que Él nos apartó, éramos ¿qué? Esclavos ¿de dónde? Del mundo. La Biblia dice que aquel que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados, muerto y esclavizado en el pecado y va en un camino de perdición. Pero cuando Dios nos llama, ¿cierto?, Él nos aparta de allí y nos hace ahora esclavos, pero no del mundo, no de la carne, no de los placeres, sino esclavos de Cristo. Y no se asuste, porque ser esclavo de Cristo es ser verdaderamente libres, es ser más libres que cualquier persona. Ser esclavo de Cristo, aunque la palabra esclavo, ¿verdad?, es estar atado, pues estamos atados a Cristo, estamos unidos a Él por la fe y por su obra, y ser esclavo de Jesucristo es ser más libre que cualquier criatura que ha pisado la faz de la tierra. Somos libres de la condenación del pecado, somos libres de la esclavitud del pecado, podemos vivir en comunión con Dios, podemos perdonar libremente, podemos amarnos los unos a los otros, podemos ayudarnos, tener misericordia, imitar a Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos ha libertado, ha roto esas cadenas de opresión, esos decretos de muerte que eran en contra de nosotros, y Él nos libertó de esa muerte eterna. Usted y yo somos libres para adorar a Dios, para vivir conforme a su voluntad y para servirle a Él. Amén, somos libres, hermanos. Pablo lo dice, siervos, pero también dice, esta carta la escribo a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué hace un santo entonces, según la Biblia? Busca la santidad. Busca vivir una vida piadosa. Se cayó, se tropezó y cayó, se levantó y se limpió, porque no soporta, que tiene la identidad de santo, no va a soportar tener su ropaje sucio y maloliente. Alguien dijo una vez, las ovejas de Cristo pueden ensuciarse en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Ya en ti y en mí, aunque hay remanentes de pecado, porque todavía estamos en este cuerpo, remanentes que el Señor está destruyendo y que el Señor está trabajando. Ahora somos, dice segunda de Pedro capítulo 1, somos participantes de una naturaleza divina.
Es decir, no somos divinos, pero hay algo de divinidad en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, es divino, divinidad, es Dios mismo. Como ya somos participantes de naturaleza divina, entonces ya tu deseo por lo que no sea divino, ¿va qué? Descendiendo cada día. Por eso dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, haceos tesoros en los cielos de donde vendrá el Salvador. Que vivamos en el Espíritu y no en la carne, porque ya entonces tu mentalidad y tu corazón ya no son de este mundo. Es decir, el cristiano pasó de ser pagano a ser hijo de Dios. ¿Y qué significa el paganismo? De este mundo. Cuando usted dice, eso es una fiesta pagana, sí, una fiesta de este mundo, pagana, que rinde homenaje y adoración a otros dioses, al Dios de lo que sea, de la carne, al Dios del pecado, pero no al Dios verdadero. Entonces, éramos paganos, éramos gentiles, no éramos parte del pueblo de Dios, pero por la gracia de Dios el Señor nos ha llamado. Como punto número 2, hermanos, el Evangelio en nuestra vida produce verdadera gratitud y verdadera comunión. Dice el versículo 3, ¿cómo empieza Pablo su carta? El contenido, ya se presentó, habla el destinatario, habla para los remitentes, y ahora dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿De qué se está gozando Pablo? De ver cómo el Señor, desde el primer día que iniciaron la iglesia, desde los primeros convertidos hasta ese día, habían pasado 10 años, Pablo se gozaba de ver cómo Dios había sido fiel, había sido constante con ellos y venía trabajando con la iglesia. Pablo se goza de que ellos tenían comunión con el Evangelio. Pablo se goza de que estas personas, aunque recibieron tribulación, angustia y tantas cosas, no se habían alejado del Señor, no se habían apartado, no habían dejado la fe tirada. Por eso él lo dice: yo doy gracias a Dios siempre en mis oraciones y ruego con gozo por ustedes. Y él resalta: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se está gozando en ver cómo Dios estaba obrando en ellos. Y el Señor produce, el gozo produce ¿qué? Gratitud. Y cuando dice nuestra comunión con el Evangelio, habla de koinonía, que implica participación activa en la misión. A eso se está refiriendo cuando dice que da gracias por la comunión de ellos en el Evangelio. Es decir, que estaba encontrando y le estaba escribiendo una iglesia que estaba 100% comprometida con la obra del Señor, que estaba 100% comprometido con Dios, con la obra del Señor, con las misiones, con la predicación, con la puntualidad, con las actividades. Estaban comprometidos 100%. Eso es tener comunión en el Evangelio. Es decir, cuando el Evangelio está en tu vida, Él te lleva a la comunión los unos a los otros, a amarnos, a perdonarnos verdaderamente. Eso es tener comunión con el Evangelio. Y esto produce gozo al apóstol Pablo, de ver cómo la iglesia estaba trabajando en unidad, en amor y en compromiso fiel a la obra del Señor. Ahora, hermanos, si a Pablo le produce gozo, que es un ser humano, ¿cierto?, escogido por Dios, como también nos ha llamado a nosotros, si eso le produce gozo, ver cómo la iglesia trabaja en unidad, cómo trabaja en amor, cómo están comprometidos, ahora imagínense cuánto gozo, complacencia no producirá a Dios. Es decir, si Dios te fuera a mandar una carta y viera tu vida espiritual, tu compromiso con Dios, esa carta empezaría con una exhortación: hey, ojo con esto, mira que estás haciendo esto mal, mejora esto, aquello. Aunque sí, tenemos muchas cosas que mejorar, amén, pero Pablo no empieza ni regañando ni exhortando, empieza con una alabanza a Dios, gratitud. Si Dios escribiera una carta de tu vida, de comunión, de tu vida espiritual, ¿cómo empezaría esa carta? A la persona que Dios escoja para escribirte la carta, esa persona puede ver, ¿cierto?, y puede escribir y decir: doy gracias por cómo perseveras, por cómo tienes fe en las pruebas, por cómo luchas, cómo te esfuerzas, cómo estás comprometido. O empezaría con una exhortación: has abandonado tu primer amor, tu llama está bajita, tu compromiso se ha ido, ya no vemos ese mismo amor, fervor por el Señor, por la oración, por la palabra. ¿Cómo empezaría esa carta?
Pablo no está escribiendo una iglesia perfecta, obviamente, ni a unos hermanos perfectos, pero él puede dar gracias a Dios con gozo. ¿Será que los que nos ven pueden dar gracias a Dios por nuestras vidas? ¿O de pronto podemos más bien animarnos a otros a preocuparse por nosotros? Es para nosotros, ¿verdad?, reflexionar, meditar y revisarnos. Cuando los demás te ven servir y adorar a Dios, eso trae ánimo, trae inspiración a otros. ¿Qué trae el vernos? Amén. ¿Qué trae? ¿Qué manifestación hay en otros cuando nos ven? Amén. Pablo da gracias por la comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y como punto final y punto número 3, lo que Dios comienza, lo termina. Lo que Dios comienza, lo termina. Termina diciendo nuestro pasaje de hoy, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La garantía del Evangelio y la buena noticia es que usted y yo no perseveramos en el Señor porque tengamos alguna fuerza extraordinaria en nosotros mismos, porque seamos muy buenos o muy competentes. El cristiano verdadero que fue llamado por Dios persevera a pesar de las circunstancias por la fidelidad de Dios, que fue quien nos llamó, quien nos escogió y que nos tiene y nos guarda en el hueco de su mano. Pablo viene a hablar de esa verdad principal en la que él descansa, confía y se goza, la fidelidad de Dios. Nuestra perseverancia descansa en la fidelidad de Él, no en nuestra propia fuerza. Nuestra esperanza no está en nosotros porque somos fuertes, sino en que Dios es todopoderoso, soberano. Y Él dice, el que comenzó. ¿Quién es el que nos llama a la fe? Es Dios. Y Dios al que llama, dice la Escritura, al que el Señor llama, santifica. Es decir, Dios no nos llama para dejarnos tal cual como somos. Ayer, hablando con unos hermanos en una casa, reflexionábamos en que a veces decimos, Dios te ama tal cual como tú eres. Él te ama así, tal cual como eres. Y esa es una medio verdad. Dios nos ama, amén. Pero no tanto tal cual como somos, sino a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Y ese a pesar de lo que somos, que Dios nos ama a pesar, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, no siendo perfectos y buenos, no, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, tiene como implicación de que cuando al que Dios llama, Dios transforma, santifica, Dios cambia, o sea, Dios no nos deja en ese mismo estado, ¿cierto? Porque hay personas que a veces queremos o quieren a Dios solamente como Salvador. Él salve mi vida, salve mi casa, mi matrimonio, mi finanza, mi trabajo, pero no lo queremos como Señor. Entonces fabricamos un Dios a medias. Solo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero someterme al gobierno de Dios. No quiero obedecer a Dios, no quiero seguir la palabra de Dios, sino que solamente quiero al Dios Señor, que resuelve mis problemas, que es el Dios bombero, que corre para mis necesidades, que clamo a Él cuando estoy mal, pero no queremos someternos muchas veces al gobierno soberano de Dios. Pero hermanos, al que Dios llamó, Dios garantiza, esta es la garantía de nuestra salvación. El que comenzó la buena obra en vosotros, Dios comenzó una buena obra en nosotros de salvación. Y dice, la perfeccionará. ¿Qué quiere decir perfeccionará? Nos irá que santificando. Y santificando es conformarnos y moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan el ejemplo del escultor? No tenía figura, eso era una roca. Y él estaba ahí con el cincel, la mona, el martillo, golpeando la roca hasta sacar esa figura. Así hace Dios. Y Él utiliza las pruebas para moldearnos, utiliza las pruebas para formarnos, para formar nuestro carácter, utiliza los contratiempos, las adversidades para acercarnos más a Él, para crecer en dependencia, para crecer en fe a Él, para darnos cuenta que Dios es nuestra única esperanza y que estamos en sus manos bajo el poder soberano de Dios. Usted no está bajo el poder de las tinieblas ni bajo el poder del mundo, sino estamos bajo el poder soberano de Dios. Él te tiene en sus manos y dice la Escritura, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, y nadie las arrebatará
de la mano de mi Padre que me las dio. Esta es una verdadera, hermanos, promesa, una verdadera profecía, que el Señor ha prometido terminar lo que empezó. Si Él te llamó, hermanos, y esto debe servir de consuelo, porque muchas veces nos sentimos solos, quizás abandonados, quizás nos sentimos apartados, alejados, quizás nos sentimos muy tristes, angustiados, afligidos por diversas cosas. Debemos acordarnos que Dios empezó la obra en ti, Él no te va a abandonar. Nosotros somos como aquel edificio que Él está construyendo, que vamos ahí en obra gris. De a poco el Señor va arreglando, va reformando, va restaurando. Una vez Él nos salva, nos da vida y empieza a restaurarnos. Él nos da vida y empieza a restaurarnos. Y Dios es ese obrero que no va a dejar la obra a medias. Amén. Si no pongas a pensar desde su conversión hasta ahora, incluso sin ser convertido, desde que nací hasta ahora, imagínense cuánta paciencia te ha tenido Dios. Cuánta paciencia me ha tenido Dios a mí y no nos ha abandonado. Cuántas veces no le hemos sido infiel, cuántas veces no le hemos fallado y no nos ha dejado a medias, no nos ha dejado tirados. Cristo no ha abordado la misión, no se ha alejado, no ha tirado la toalla. Es porque Él prometió, y Pablo lo dice, estoy convencido. Es decir, lo que Pablo está diciendo, ustedes tienen comunión con el Evangelio, han perseverado, han seguido, han avanzado, es porque estoy convencido de algo. No han sido ustedes, ha sido Dios. Él comenzó la obra y Él la está perfeccionando. Él la está santificando, Él nos está transformando. Por eso es que somos llamados a no quedar en un estado de bebés, de ser un bebé espiritual, sino que vamos creciendo en esa gracia de Dios, vamos creciendo en esa imagen de Dios en nosotros. En nosotros, amén. El gozo de Pablo, ya para ir terminando, no nace de circunstancias fáciles, sino de ver la obra de Dios en su pueblo. Y si Dios comenzó la obra en ti, Dios mismo se compromete. Él se ha comprometido contigo. Tú haces parte, tú eres la novia de Cristo. Somos la esposa, la novia, ¿verdad?, del Señor. Y Él la está preparando para cuando vengan esas bodas, ¿verdad?, del Cordero, cuando estemos en ese gran banquete, para santificarla y para limpiarla. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en la salvación no participamos. Dios es quien nos llama. Pero en la santificación sí tenemos participación. La buena obra de Dios en los creyentes nos motiva a vivir en un esfuerzo continuo de ocuparnos en nuestra salvación, es decir, en el proceso de nuestra santificación. Termino con Filipenses 2:12. Dice así, que lo vamos a ver más adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué dice abajo? Como Él comenzó la obra, entonces ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocuparse en la salvación no es por el temor a perderla, es ocuparme en la vida espiritual, es ocuparme en mi santificación, es ocuparme, como dice la Escritura, el que es santo, el que está limpio, purifíquese más, crezca en eso, crezcamos en santidad. Ocuparnos de nuestra salvación es ocuparnos en la vida eterna, en las cosas eternas, en las cosas que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado. Y tenemos confianza en Dios porque Él es quien produce el querer como el hacer. Un día que usted no tenga ganas de orar, que no tenga ganas de congregarse, un día que usted no tenga ganas de leer la palabra de Dios, un día que usted no quiera ejercitarse espiritualmente, usted pídale con confianza: Señor, produce en mí el querer como el hacer. Séale sincero a Dios, dígale: Señor, yo no quiero orar, yo no quiero saber nada ahora de nada, pero usted sea piadoso y temeroso y diga: aunque yo no tengo deseo de nada hoy, Señor, tú puedes producir el deseo de buscarte, prodúcelo en mí. Dame el querer, dame el hacer, Señor, de moverme hacia ti, de buscarte. Usted puede pedirlo y Dios lo ha prometido. Él lo produce en nuestros corazones. Un querer, un deseo. Cuando usted y yo tenemos deseo por Dios, deseo de la palabra, hambre de Dios, de su presencia. No sé si le ha pasado, he escuchado bastante y me ha pasado también que uno lee la palabra y tiene hambre de más y quiere seguirse llenando. Ese es un hambre, un deseo que Dios ha producido y que Dios ha puesto.
Pero el día que no lo tenga o el día que eso esté débil, usted puede pedirlo a Dios. Señor, ayúdame, porque no tengo deseos. Dame el deseo por ti, por tu presencia, por tu palabra. Y Dios va a responder, porque esa es una oración que se ajusta a la voluntad de Dios. Hermanos, como les decía, esto nos debe motivar a vivir en un esfuerzo continuo de ocuparnos en nuestra salvación, es decir, en el proceso de nuestra santificación. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude en esto que hemos escuchado, y que podamos ocuparnos cada día más en la vida eterna que Dios nos dio. La salvación es un regalo que no hay que descuidar, sino que hay que vivir, trabajar, ¿verdad?, en esa obra que Dios nos ha dado. Invito a colocarse en pie.